tema de hoy, el Papa León XIV inaugura el nacimiento y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. Afirma que no son simples adornos, sino signos de comunión, fe y esperanza. El defensor de la democracia y los derechos humanos Jimmy Lai es declarado culpable de delitos contra la seguridad nacional en China y enfrenta una posible cadena perpetua. Estados Unidos confirma que atacó 3 embarcaciones venezolanas sospechosas de narcotráfico en el Océano Pacífico, con un saldo de 8 muertos. ¿Cómo vivir el Adviento para prepararnos bien para la Navidad? Un experto nos da algunas orientaciones. El coro de niños acólitos de Huancavelica en Perú estrena un nuevo villancico en lengua quechua en colaboración con la Escolanía del Pilar en Zaragoza, en España. Hablamos con el director del coro. Hola Natalia, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos. En WTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de Santa Adelaida empezamos las noticias desde el Vaticano, que acaba de presentar el nacimiento y el árbol de Navidad, sobre los cuales el Santo Padre destaca su profundo significado. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Tras meses de preparación, el Vaticano inauguró el árbol de Navidad y el Belén en la Plaza de San Pedro. Juntos reflejan las ricas tradiciones, la cultura y el patrimonio de Italia. El Belén en particular presenta muchos elementos arquitectónicos y culturales tradicionales de la zona de Nápoles y Sorrento, en el sur, mostrando las figuras religiosas importantes de la región. Se quiso incluir no solo la tradición napolitana, con los típicos pastores napolitanos, sino también personajes que evocaran el territorio. San Alfonso María de Liguri es uno de ellos. Luego está Enrico Smaldone y también Alfonso Russo, que son siervos de Dios y por lo tanto trascienden un poco al territorio de manera religiosa. En una audiencia privada con los grupos que donaron y trabajaron en el árbol de Navidad y el Belén del Vaticano, el Papa León XIV les agradeció su generosidad y dedicación. El Santo Padre destacó que estos elementos no son meras decoraciones navideñas, sino signos de comunión, fe y esperanza sobre los que todos los peregrinos y fieles deben reflexionar. L'albero con le sue fronde sempre verdi. El árbol con sus ramas siempre verdes es un signo de vida y evoca la esperanza que no se desvanece ni siquiera en el frío del invierno. Las luces que lo adornan simbolizan a Cristo, luz del mundo, que vino a disipar las tinieblas del pecado e iluminar nuestro camino. El Belén nos recordará que Dios se acerca a la humanidad, se hace uno de nosotros, entrando en nuestra historia con la pequeñez de un niño. Representantes religiosos y civiles de las diócesis donantes del Belén estuvieron presentes en la inauguración. El árbol de Navidad es un regalo de la diócesis de Bolzano-Bressanone, en el norte de Italia. El Belén, elaborado por la diócesis de Nocera Inferiore Sarno, en el sur de Italia, contó con la presencia del obispo Giuseppe Giudice en su inauguración. El presepe es una bellísima página. El Belén es una hermosa página de catequesis, una página también de eclesiología, es decir, donde cada uno tiene su lugar, pero en el centro está el Señor. Cuando nos distraemos, cuando perdemos el centro, nos confundimos. Entonces debemos recuperar con fuerza estos caminos, los caminos que llevan a Belén, que son caminos de paz y esperanza, donde quizás comenzamos a comprender que la paz también depende de nosotros. La paz depende de mí. La pace dipende da me. El Belén y el árbol permanecerán expuestos hasta el final de la temporada navideña, con la fiesta del bautismo del Señor el domingo 11 de enero de 2026. Alfonso María Paliuca, representante de la empresa que diseñó el Belén, recuerda la alegría de iniciar este proyecto. Las emociones que se sienten, el sentimiento que se tiene por dar un Belén durante el año jubilar 2025, el primer Belén de nuestro Santo Padre León, las emociones son realmente muchas. Lo que puedo decir con certeza es que llevamos 43 años trabajando y esta es la obra más importante que hemos realizado hasta ahora y probablemente lo será para siempre. Mai realizzato finora e probabilmente lo sarà per sempre. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, Jimmy Lai, un reconocido defensor católico de la democracia y los derechos humanos, es declarado culpable de cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de China. Los detalles en el siguiente informe. Trasladan a Jimmy Lai, ex magnate de los medios de comunicación, al tribunal de Hong Kong el 15 de diciembre último. Horas más tarde fue declarado culpable de delitos contra la seguridad en China.
por 2 cargos relacionados con la conspiración para coludir con un país extranjero y un cargo relacionado con la conspiración para publicar publicaciones sediciosas. El tribunal destacó en particular que el testimonio de Lai es contradictorio, inconsistente y poco fiable, y también destacó que es el autor intelectual de los 3 cargos. Lai, de 78 años, era dueño y director del Apple Daily, un medio defensor de la democracia a través del cual criticaba al gobierno de Hong Kong y al Partido Comunista de China. En 2020 lo arrestaron por primera vez durante las protestas antigobierno en 2019, por asambleas no autorizadas, protestas, fraude, entre otros. Desde 2022, Lai esperaba en prisión, dedicándose a la lectura religiosa y a la oración. En 1997, Lai se convirtió al catolicismo, bautizado por el cardenal Joseph Zeng, obispo emérito de Hong Kong, otro luchador por la democracia en China. Desde entonces recibe apoyo de líderes democráticos y organizaciones católicas. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2023. Tras el veredicto, su hija pidió su liberación. Una de las muchas cosas que nos enseñó es que se puede afrontar la adversidad y las dificultades con cierta alegría y espíritu. Y llegó a Hong Kong a los 12 años, donde conoció sus mayores libertades: Dios, la verdad y la familia. Todo lo demás se construyó a partir de ahí. Su hijo también habló. Esta es una pequeña celda con luz bloqueada, así que no hay luz natural, y prácticamente se asa en su celda durante el verano. Y se trata de un hombre de 70 años con diabetes. Estamos muy preocupados por él. En medio de amenazas, se disolvió el partido en favor de la democracia de Hong Kong. A lo largo del camino, no todas las decisiones que tomamos contaron con la aprobación pública, pero en cada momento crucial intentamos encontrar la mejor manera de avanzar dentro de diferentes limitaciones. Ahora Jimmy Lai se enfrenta a una posible cadena perpetua. Su sentencia se dictará en una fecha próxima. Nos trasladamos a Venezuela, donde continúan los operativos militares estadounidenses contra barcos acusados de narcotráfico y con saldo de muertos. Sobre esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Este 15 de diciembre, Estados Unidos confirmó el bombardeo contra 3 embarcaciones acusadas de llevar drogas en el Océano Pacífico. Murieron 8 personas. Ya van al menos 26 supuestas narcolanchas atacadas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe cerca de Venezuela, como parte de una campaña militar del presidente Trump contra el tráfico de drogas desde la región. El presidente estadounidense anunció una segunda fase de la operación en el corto plazo, con ataques terrestres dentro de Venezuela, según los expertos. Esto luego de señalar al presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como líderes del llamado Cartel de los Soles, designado como organización terrorista internacional. Los venezolanos esperan la Navidad en manos de la Providencia, a medida que crece la presión estadounidense contra el régimen chavista. Y bueno, estamos ahorita a la expectativa. Y yo creo que también el venezolano promedio ya no está a las expectativas de lo que pueda pasar, porque anteriormente ya no nos hemos hemos pensado tantas cosas, lo que puede pasar y lo que no, y ahora estamos como que tenga lo que tenga que pasar y listo. Este lunes fue detenido Melquiades Pulido, dirigente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Según la organización, hay una represión sistemática contra los opositores al gobierno que va en aumento. Denuncian que las detenciones no cesan y ni siquiera la iglesia se salva. La semana pasada, la Policía de Migraciones dejó sin pasaporte al cardenal Baltasar Porras bajo un argumento administrativo, impidiéndole viajar fuera del país. Un atropello dentro de una larga lista contra el purpurado este año. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. El Adviento es un tiempo para esperar al Señor y todos pensamos inmediatamente en la Navidad. Pero al menos en la primera parte del Adviento se habla de otra venida del Señor, que es el sentido incluso de lo que esperamos recibir esta Santa Navidad. Para saber más al respecto estamos con el Padre Pedro Hidalgo. Él es rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y nos habla desde Lima. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todos que nos siguen en este programa.
Como decía Padre, todos pensamos en el Adviento y la Navidad, pero la Iglesia quiere que también pensemos en otra venida del Señor. Así es. El cardenal John Henry Newman, que acaba de ser declarado el mes pasado doctor de la Iglesia, solía decir que el cristiano es aquel que espera al Señor. Es decir, planteaba lo que es la vida cristiana desde la perspectiva de la esperanza. Como bien sabemos, la esperanza es la virtud teologal que nos lleva a desear a Dios como sumo bien. Y ese deseo de Dios como sumo bien, se va a experimentar, se va a saciar en el cielo. Entonces, el Adviento, en cierta medida, es la clave hermenéutica, la llave de interpretación de todo el año litúrgico. El año litúrgico es el ciclo anual de los misterios de Jesucristo, pero sabemos que en Cristo todo es por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Todo está finalizado al gozo pleno en el reino de los cielos. Por eso el Adviento, en primer lugar, es preparación para esa segunda venida del Señor. Padre, justamente pensando en este encuentro con el Señor, recuerdo unas palabras del Papa Juan XXIII sobre las postrimerías, las últimas cosas, y decía él: la muerte, aquello de lo cual no hay nada más cierto; el juicio, aquello de lo cual no hay nada más estricto; el infierno, aquello de lo cual no hay nada más horroroso; y el cielo, aquello de lo cual no hay nada más delectable. ¿Cómo es que justamente, y decía él, que estas postrimerías son el sentido de todo acto de nuestra vida? Así es. El cristiano camina hacia Dios. En la tradición espiritual cristiana siempre se ha hablado del homo viator. Cristiano como un homo viator, un hombre que camina. No es un vagabundo, es alguien que tiene claro el final del camino y el sentido del camino, que es llegar hacia el cielo, aquello que, como has recordado, el Papa San Juan XXIII decía: no hay nada más delectable, no hay nada más gozoso. Entonces, porque caminamos hacia ese final, comenzamos el año litúrgico mirando ese final. Hay que considerar algo: el Adviento es un tiempo litúrgico muy breve. Comienza el domingo más cercano al 30 de noviembre. Este año coincidió que es 30 de noviembre y dura hasta el 24 de diciembre hacia la hora nona. Entonces, estamos hablando de un tiempo litúrgico que en el mayor de los casos dura 25 días. Y 16 de ellos lo dedica a pensar en la venida futura del Señor. Los últimos 7 al 24, nos preparan para la celebración memorial de la venida histórica del Señor, pero esa venida histórica en Belén no fue porque el Señor vino únicamente para conocer la tierra, sino para enseñarnos el camino hacia la gloria definitiva, el estilo de vida cristiano que nos identifica. Por eso es tan importante en la vida cristiana no perder esa dimensión escatológica, la dimensión de lo que ha señalado en la postrimería. Caminamos, la vida nos ha sido dada para buscar a Dios, como decía San Alberto Hurtado, la muerte para encontrarlo. Después de la muerte hay un juicio. No es automático morir y gozar del cielo. Hay un juicio, un examen, se tomará en cuenta si hemos optado o no por Dios durante la vida, y entonces luego la eternidad será para gozar. Entonces es importante no reducir el Adviento solo a la Navidad. Algún autor decía que vivimos en la Iglesia a veces una cierta patología en relación con el Adviento, relacionándolo únicamente con la Navidad. Prepara también a la Navidad, pero sobre todo a la segunda venida del Señor. Y además agudiza el espíritu para que logremos algo que dice la Iglesia en un texto litúrgico, el prefacio tercero del Adviento. El mismo Señor que vendrá viene ahora en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en gratitud y demos testimonio del Rey. Gracias, Padre, por ayudarnos a apreciar el sentido de la vida cristiana justamente a la luz de lo que la Iglesia busca con este tiempo del Adviento. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto y saludos a todos. Hacemos una pausa y al volver conoceremos la Catedral de San Pedro de Alcántara de Petrópolis en Brasil, que celebra su centenario. Además, el coro de niños acólitos de Huancavelica, Perú, estrena un hermoso villancico navideño en lengua quechua. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La Catedral de San Pedro de Alcántara de Petrópolis conmemora 100 años como emblema perdurable de la fe en Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta la historia de su creación. La diócesis de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, celebró los 100 años de la inauguración de la Catedral San Pedro de Alcántara, un ícono religioso, cultural e histórico de Brasil. La misa del centenario fue presidida por el obispo diocesano Monsenhor Joel Portela Amado, el último sábado de noviembre. E nós construímos igrejas, seja lá onde for. Nosotros construimos iglesias para proclamar que Él está en medio de nosotros. Antes de que busquemos a Dios, es Él quien nos busca, quien quiere encontrarse con nosotros. Daquilo que Monsenhor Joel destacó que la arquitectura sacra a lo largo de la historia siempre quiso expresar esta presencia divina. La catedral, situada en un punto central de la ciudad, mantiene sus puertas abiertas a todos, fieles, visitantes y peregrinos. Desde los 11 años, Bento trabaja como guía turístico en la catedral. Todos los días recibe visitantes de todo Brasil y del mundo. Todo visitante que eu atendo quando entra na catedral. Todo visitante que entra en la catedral sale más aliviado. Muchas personas dicen que si no pasan por aquí, el día no avanza. Yo no sé trabajar sin hacer mi oración diaria. Quien tiene fe en Dios tiene todo. Incluso autoridades locales encuentran en la catedral un lugar de oración cotidiana. Casi todos los días hago una pausa para venir aquí a rezar. La catedral es un lugar bendecido, es patrimonio de nuestra ciudad, un pilar del centro histórico y una gran referencia cultural y turística. Petrópolis es conocido como la ciudad imperial, porque su fundación está directamente ligada al emperador Dom Pedro II, quien ya en el decreto de fundación de la ciudad, de 16 de marzo de 1843, mencionaba el deseo de un templo dedicado al español San Pedro de Alcántara. El nombre Petrópolis significa ciudad de Pedro. La presencia de la familia imperial marcó profundamente la identidad de la ciudad y su vida religiosa. San Pedro de Alcántara era patrono de la familia imperial, es patrono de Petrópolis y copatrono de Brasil junto a Nuestra Señora Aparecida. En la propia catedral está el mausoleo imperial, inaugurado en 1939, donde reposan Dom Pedro II, la emperatriz Teresa Cristina, la princesa Isabel y su esposo el conde D. La primera piedra de la catedral fue colocada en 1876 y la inauguración oficial fue el 29 de noviembre de 1925. Con ocasión del centenario, el Papa León XIV envió una bendición apostólica, recordando que todos los bautizados son piedras vivas, llamadas a construir la comunión fraterna. La bendición fue leída por el vicario de la catedral, Padre Alexandre Arosa, el día de la misa. Para los petropolitanos, tener una catedral en el centro de la ciudad, en lo alto, donde su torre apunta al cielo, es una señal de que lo más importante es la vida eterna. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Lindo Niñucha, un tierno título quechua para el villancico del coro de niños católicos de Huancavelica, que nos tienen acostumbrados cuando se acerca la Navidad a darnos siempre un nuevo villancico cada año, solo que esta vez lo han hecho en colaboración con la Escolanía de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, España. Para saber más de cómo se ha podido lograr este proyecto, estamos con el padre Carlos López Bonifacio, que nos habla desde Huancavelica. Padre, bienvenido al programa. Un saludo, Eddie, y a todos los televidentes de RTN Noticias. Pues padre, cuéntenos cómo se pudo realizar este villancico justamente uniendo las fuerzas de dos coros infantiles, digamos del otro lado del mar. Sí, gracias a Dios, cada año venimos haciendo un nuevo villancico en quechua, ya desde el año 2016. Y este año queríamos innovar, queríamos hacer algo nuevo. Y bueno, surgió esta iniciativa de poder invitar a un coro de España, que es el coro de infantes de la Basílica del Pilar. La iniciativa fue bien acogida por el sacerdote canónigo Carlos Palomero Nogueras, que es el director del Colegio de Infantes.
Y él me derivó hacia el maestro José María Verdejo Marín. Y bueno, empezamos a coordinar y a trabajar en conjunto, enviándonos las partituras, también compartiendo la pista de la canción con el audio cantado en quechua por nuestros niños. Y bueno, fue bien acogida esta iniciativa allá en España y se nos animó a poder trabajar y hacerlo de la mejor manera posible, porque ya el año 2020 habíamos hecho un previo trabajo en plena pandemia, como todo era virtual. Sin embargo, tuvimos dificultades, pero este año decidimos retomar y mostrar en su esplendor pues al coro de infantes y al coro de Huancavelica, y de esta manera vamos a dar a todos, vamos a compartirles pues este audiovisual Lindo Niñucha. Espero que les guste a todos. Padre, estaba leyendo la letra de este hermoso himno y uno ve la ternura, por un lado, característica de nuestros Andes, y por otro lado también, en fin, ¿no? Las dificultades, el sufrimiento, la pasión, la cruz de Cristo que está presente desde que el Señor se encarna, por supuesto. Es una manera muy profunda de introducirnos en el misterio justamente en la encarnación y en el nacimiento de Jesús. Es correcto. Una cosa muy importante es que nuestro villancico es un villancico tradicional que aquí se suele cantar y que nosotros lo recuperamos, hacemos una adaptación a la voz de nuestros niños, ponemos algunos arreglos, pero son villancicos tradicionales. Y este villancico es una herencia del trabajo de los primeros misioneros que vinieron aquí al Nuevo Mundo, al Tahuantinsuyo, al Perú, ¿no? Y ha llegado hasta nosotros y nosotros lo damos a conocer. Entre las letras, por ejemplo, hay cosas muy piadosas, ¿no? Efectivamente, que habla del tierno bebito que es el Yuyu Huahuacha. Y se habla también que, bueno, le espera la cruz, ¿no? Cosas paradójicas en plena Navidad, pero que sí tiene sentido, un hondo contenido católico, doctrinal, muy importante que debemos recordar, ¿no? Otro dato importante, hemos querido comenzar este video con una pequeña historia que enlace lo que es el nuevo, Huancavelica y la Basílica del Pilar. Uno puede preguntarse, ¿pero qué tiene que haber? Dos coros, ¿qué tiene que haber? Entonces decidimos remontarnos a la historia y decir que estos villancicos son tan antiguos que nos enseñaron los primeros misioneros. Entonces esto conecta con la Basílica del Pilar, porque América se descubrió el 12 de octubre de 1492 y la Virgen María, era el día de la Virgen María, la Señora del Pilar, y precisamente pues ahí viene la conexión. Pueblos diversos con culturas diversas, sin embargo todos estamos unidos bajo la misma devoción a nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen del Pilar. Entonces, por eso quisimos mostrar esta conexión, además porque hay mucha historia detrás, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido lugares de filmación, hemos filmado en Huancavelica porque siempre es la imagen de nuestro coro, pero también nos hemos desplazado a unas lagunas que están a 5.000 metros de altura, y luego bajamos hacia Huaytará, que hay un templo inca que es muy, muy bonito y yo les animo a todos a visitarlo. Pero ese templo allá nos habla mucho de nuestra historia, ¿no? Nos habla de nuestro pasado, lo que el Papa Francisco nos decía, debemos conocer nuestras raíces y no olvidarnos de ellas. Entonces ahí está el templo construido por el Inca Pachacútec en el siglo XV y que aún se mantiene y ahora es un templo católico. Entonces en una de las hornacinas o una de las ventanas trapezoidales, ¿no?, de triple jamba, ahí hicimos la recreación del nacimiento del niño Jesús. Entonces queremos mostrar esta diversidad cultural, pero al mismo tiempo la unidad en la fe, la unidad en el amor hacia nuestra Madre la Virgen María y al niño Jesús. Y entonces, Padre, ¿cuándo estará disponible esta nueva producción para que la pueda ver todo el gran público a través de las redes? Vamos a ponerlo disponible en las redes sociales el mismo 17 de diciembre en nuestras plataformas, para que todos puedan verlo y disfrutarlo y además compartirlo y desearse feliz Navidad. El centro de la Navidad siempre es Jesús. Pues excelente, Padre Carlos López Bonifacio, director del Coro de Niños Acólitos de Huancavelica. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Idia, a ti y a todos los amigos de EWTN. Nos despedimos con una primicia, el estreno del villancico en quechua Lindo Niñucha, del Coro de Niños Acólitos de Huancavelica, Perú. Este miércoles 17 de diciembre lo estrenan en un concierto navideño en la Iglesia San Juan de Dios en Huancavelica. Hasta mañana.